¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Psicólogo del Marketing. Mi nombre es Ricardo Arias, publicista, apasionado de la comunicación comercial, y tenemos ya a un nuevo invitado que nos acompaña desde algún lugar de Chile, agente de la sucursal en Factor One. Su nombre es Daniel Castillo Apolonio. Y fíjense que Daniel tiene un nivel de especialización académica bastante interesante: máster en dirección comercial y marketing, máster en gestión y dirección de empresas, tiene un máster también en comercio internacional, entre otros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola Ricardo, muy bien, ¿cómo has estado, amigo? Estamos bien e interesados en conocer un poco más, porque te traemos aquí como representante, ¿no es cierto?, de la empresa que se dedica a este tema del factoring. Y sería bueno entonces conocer un poco más de qué se trata este concepto que probablemente muchos de los empresarios, dueños de negocio, no saben en qué consiste y cómo funciona. Sería bueno que tú nos clarifiques un poco. Gracias Ricardo. Te comento, las empresas cuando hacen trabajos no siempre reciben los pagos en la fecha. Hay veces que alguien hace un trabajo en una empresa y este pago se hace a plazo. Cuando ocurren pagos a plazo, por ejemplo 30, 60, 90 días, y una factura de por medio, el factoring puede adelantar el valor de esa factura. Y con eso el empresario puede acceder a dinero antes de tiempo y seguir trabajando. Sería bueno conocer entonces también cuál es el perfil que tiene un factoring para poder trabajar con un cliente u otro. ¿Cómo discriminan si trabajan con uno dependiendo del monto de su facturación, etcétera? ¿Cuáles son los elementos que evalúan? Muy buen punto, Ricardo. Efectivamente, uno de los puntos que se evalúa es el monto de la facturación. Por ejemplo, si yo soy un empresario chiquitito, Daniel Castillo, y aparezco con una factura de 2.000 millones, puede ser un poco sospechoso, ¿eh? Como yo aparezco con una factura gigante, a menos que haya ganado un contrato o algo que justifique mi movimiento. Pero ¿qué es lo más importante cuando se hace una factura? Uno, que el empresario que toma el factoring sea responsable y que el que va a pagar sea fuerte. Porque yo trabajo en un factoring que no bancario, ¿y cuál es la ventaja? Yo puedo tomar una empresa que haya sufrido accidentes en DICOM, los cuales la banca desecha, pero si el que va a pagar es fuerte, una empresa grande, yo le puedo dar el factoring. Pero hay que tener el siguiente cuidado. Lo importante es que el que pague la factura sea buen cliente, que se tenga fuerza, tenga espalda para pagar. Porque si no paga la factura, aunque sea un factoring bancario o no bancario, el cliente pasa a ser responsable de la deuda. Es un punto muy importante. También, ¿para qué sirve un factoring? Para decirle al cliente, mira, ¿sabes qué? Nosotros no te tomamos este factoring porque el que te va a pagar no está muy bien. Por ejemplo, Ricardo, si tú tienes una factura de $1 millón de Bill Gates, tú la tomarías. Pero si te llega una factura de $1 millón mío, ni siquiera hagas el trabajo porque no te la van a pagar. Toda esta dinámica se produce, por una parte, porque los servicios o las compras de determinados productos o servicios son de montos a lo mejor considerables y que requieren una condición, primeramente, ¿no es cierto?, que se ejecute parte del trabajo para poder ir pagándote parte de ese trabajo también. O por otra parte, porque los ciclos de pago de las empresas van, ¿no es cierto?, con plazos ya específicos y que se van dilatando en el tiempo. Por lo tanto, allí aparece esta oportunidad, ¿no es cierto?, del factoring para poder prestar. En el fondo es un financiamiento temporal, pero también hay una comisión de por medio. ¿Cómo se definen esos costos que cobra el factoring? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que hace el factoring? En la primera operación, por ejemplo, Factor One, lo que hace es que cuando capta un cliente, el principio es un poco más caro porque tiene que hacer un informe legal y tiene que hacer un contrato de factoring, que es un contrato marco que se llama. Y eso se cobra una sola vez. Y lo que se hace, por ejemplo, si se va a pagar a 30 días una factura, del mismo valor de la factura, el factoring saca sus intereses, que en este caso es un costo mensual equivalente, que lo sacan de la misma factura. Y primero al cliente se le envía
puede pedir que se le haga una cotización del factoring. Porque el cliente puede decir, ¿sabes qué? Voy a tomar con usted o no, no me conviene, voy a buscar otra alternativa. Porque en un mercado lo importante es que el cliente se informe. Claro que sí. Ahora, hablando ya específicamente de montos, ¿qué empresario, qué pequeño empresario o micropyme estaría en condiciones de ir a un factoring? Probablemente por un servicio de 300, 500 mil pesos no vayan a tomarlo como cliente. ¿O cuál sería el monto que establece el factoring para decir, ok, usted puede ser un cliente de nosotros, vamos a seguir adelante? Interesante la pregunta, Ricardo. Efectivamente, por ejemplo, acá en Factor One, estamos orientados principalmente a lo que es pyme y microempresas, principalmente. Aunque también hay casos de empresas grandes que muchas veces dicen estoy copado en la banca y necesito, y también trabajan con nosotros, y trabajan bastante bien. Hemos tomado casos de factura de 100 mil pesos, por ejemplo, acá. Ya. Porque lo de grande o pequeño es relativo. Por ejemplo, para una empresa pequeña, una factura de 100 mil pesos puede ser un valor importante e interesante. Quizás por una mega empresa eso puede ser un valor minúsculo, ínfimo. Aquí tenemos un concepto que es bien interesante. Hay factoring que están orientados principalmente a las grandes empresas. Nosotros como Fuerte tenemos la microempresa y la pyme, aunque también hemos atendido clientes de otros tamaños de forma bastante buena. Y lo importante acá es buscar un traje a la medida y cotizar. Pero sí hay algunas clientes que traen facturas de 100 mil pesos y trabajan bastante bien. O también hay otras empresas que traen constantemente facturas pequeñitas, porque a veces clientes grandes tienen muchas facturas pequeñas también. ¿Cuánto demora el factoring en entregarle el dinero, en hacer la transferencia a su cliente? Mira, la primera operación es más lenta porque tienes que pedir los papeles para hacer el informe legal, papeles financieros, todos los detalles, para cuando nos vamos conociendo, como dicen vulgarmente, el pololeo. Pero ya la segunda operación sale en el día, a veces en la mañana. A veces en un par de horas está listo. ¿Hay también una implementación tecnológica para facilitar el despacho de la documentación en línea, por ejemplo? Sí, acá también tenemos una parte tecnológica y lo bueno de Factor One, que es una de las ventajas que me gusta, es que tiene las áreas separadas. Por ejemplo, tenemos un área de verificaciones que se encarga de llamar a las personas y preguntarle, verificar la factura lo hace un área independiente de mí. Después, la parte de la recepción de documentos yo la puedo hacer de forma tecnológica. Casi todas las facturas se reciben en línea. Y lo que es, si llegan cheques, documentos de respaldo, eso se manda en una casa matriz. Y la casa matriz está todo resguardado y todo protegido. Entonces, ¿qué se asegura ahí? Que cada agente trabaje de forma más transparente y quedan todos protegidos. Al haber áreas distintas, van haciendo una visión más global, porque en otro lugar, ¿no? Acá, si yo fuera una persona que quisiera hacer una mala venta y yo quisiera hacer algo de mala forma, aquí no puedo porque tengo mis contrapartes. Y eso es muy bueno. Mira, la verdad que es muy interesante todo lo que nos has comentado. El factoring es una herramienta que quienes están emprendiendo y quienes necesitan también crecer y necesitan arriesgarse seguramente presentándose a proyectos un poco más grandes, creo que pueden tomarlo como una muy buena alternativa. Queremos agradecerte, Daniel, por tu tiempo, por acompañarnos aquí en El Psicólogo del Marketing, hablándonos respecto del factoring desde Factor One. ¿Dónde los podemos ubicar también si necesitamos consultar más? Mira, estamos en la página www.factorone.cl, factorone.cl. Están nuestras sucursales que están a lo largo de Chile, bastante interesante, y te comento, pequeños empresarios que son contratistas mineros, contratistas de construcción, algunos que son contratistas de municipalidades, o empresas de distintos rubros acuden a Factor One y logran financiarse. Y yo creo que es una excelente alternativa de crecer. Es más, yo en algún momento como microempresario también fui apoyado por un factoring. Y gracias a eso pude hacer algunas cositas también. La verdad que es una excelente alternativa, sobre todo para quienes están intentando aprovechar nuevas oportunidades. Nos va a tocar duro lo que se viene. Podríamos reunirnos de nuevo para probablemente abordar también algún aspecto de las oportunidades y de la crisis que se viene también en la economía. Pero dejamos hasta aquí la conversación.
Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y nos encontramos entonces en otro episodio del Psicólogo del Marketing. Muchas gracias, Ricardo.